Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a esta conferencia. Bueno, los saludos a ti, Sandra Patricia, bienvenida, Gabriela, Gracias a bienvenida, ti. Gracias. George, bienvenido, Jorge, bueno, Jimena, ¿cómo estás? Ana Lucía, un gusto verte por aquí, Cristina, también un gusto saludarte, Dana, un gusto también, Ana Milena, bienvenida, Ana y Erika. Espero que se encuentren muy bien. Este, bueno, para muchos fue un poquito difícil de poder asistir en este día por el puente y demás, pero cumplimos con el compromiso y siempre es un enorme placer para mí poder compartir un poquito al respecto de lo que es la astrología. Digo un poquito porque cuando se trata de astrología hay mucho que compartir, hay mucho que hacer, hay mucho que entender y que comprender. Así que a veces menos es más. Es decir, a veces tratando de compartir poquito y dejando un conocimiento clarísimo, uno se nutre más que compartiendo mucho y dejando mucha confusión de por medio. Así que nada, vamos a iniciar la conferencia. Nuevamente los saludo a todos y a todas. Y nada, les voy a compartir pantalla, vamos a charlar sobre astrología. La idea de hoy es ir aclarando un poquito qué es la astrología y para qué sirve. Podemos tomar un par de ejemplos perfectamente posibles de ejemplificar ya en vivo y también hablar un poquito sobre el diplomado de astrología que vamos a iniciar dentro de una semana. Si ustedes tienen preguntas, si las preguntas se contextualizan acerca de lo que estamos diciendo, bienvenidas sean. Pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para que puedan compartir. Si no tienen micrófono, la pueden escribir en el chat y las revisaremos. Y de todas formas, al final dejaremos un espacio de preguntas y respuestas. La idea es que cada uno, cada una de ustedes puedan tener más claridad y salir enriquecidos de esa conferencia. ¿Mm? Entonces, sin más, vamos a tratar de astrología. Bien. Como les mencioné a todos, cuando trata de astrología hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Y lo primero, ¿qué es la astrología? De forma muy resumida, porque cuando hablamos de astrología podemos hablar durante semanas enteras, y los que hicieron parte de los cursos, varios de estudiantes están presentes, pues saben que yo tiendo a extenderme, porque no me gusta justamente reducir la información, sino amplificarla. Y justamente porque en el medio actual en el cual estamos viviendo, la era de Acuario, el desarrollo de las redes y demás, muchas veces los campos de conocimientos están reducidos. Es decir, la información extremadamente rica que cualquier tipo de campo de conocimiento pueda tener está reducida a una frase, una imagen, como mucho un pequeño texto. Y creo que eso no debe aplicar, por lo menos no para la disciplina que nos junta hoy, que es la astrología. Porque la astrología finalmente es la vida. Entenderemos que leer astrología es conectar la vida con los movimientos cósmicos de nuestro sistema solar. Es decir, la astrología es un lenguaje ancestral que a través de las posiciones de los planetas de nuestro sistema solar y de sus vínculos entre sí, nos permiten ir leyendo una información extremadamente rica, rica en conocimientos energéticos, rica en conocimientos de la especie humana, en entender cómo funciona el ser humano desde lo más profundo, apoyándonos en las teorías y desarrollos de la psicología profunda, transpersonal, junguiana y de todos los conocimientos que puedan sumar a una comprensión holística, completa y profunda del ser. Es decir, todo lo que podemos sumar como conocimiento serio puede ser adaptado a la lectura astrológica. Si el lenguaje astrológico es justamente y trata de descifrar toda esa información que estamos viendo en ese momento, ¿m? Que este momento básicamente es la carta de nuestra conferencia. Es más, le voy a dar un toque especial que es el lugar. Esa es la carta de nuestra conferencia. ¿M? Habíamos elegido justamente una fecha propicia para aquella.
astrológicamente hablando, para optimizar. Es decir, ese mapa que vemos aquí es el mapa de este momento. Es el mapa del cielo, de una forma simbólica, reproducida y calculada a través de un programa que es un programa de astrología. Aquí vemos, dentro del mandar astrológico, un primer círculo que consta de los signos astrológicos de la rueda zodiacal, que inicia en Aries y termina y finaliza en Piscis. Vemos también los planetas, ¿no? Y no solamente exclusivamente planetas o objetos celestes con cuerpo y masa, sino también puntos que permiten enriquecer la información de lectura astrológica, como por ejemplo Lilith, la luna negra, los nodos lunares, como por ejemplo la rueda de la fortuna, que es un cálculo matemático. ¿M? Pero básicamente, y de forma ya muy profunda, los planetas que van desde la luna, que en realidad no es un planeta sino un luminario, junto con el Sol, hasta Plutón, incluso más allá. ¿M? Y vamos a utilizar incluso Quirón, que es un centauro, más grande que un asteroide, y Ceres, un planeta enano, que pertenece a esa clasificación junto con Plutón. ¿M? Los planetas están ahí dispuestos en determinado signo donde van a extraer una función particular, precisa de ese momento. Y esos planetas se encuentran en lo que llamamos las casas astrológicas, que son esas franjas del círculo que vemos separados por lo que llamamos las cúspides y que determinan zonas y campos de experiencia. Y finalmente, esa información se va a ir enriqueciendo y afinando y volviéndose muy precisa de acuerdo con la lectura de los aspectos, que son esas rayas, esos vectores matemáticos que conforman una relación entre dos planetas o dos puntos de lectura. Ahí tenemos todos los componentes de lo que llamamos la carta natal o la carta astral. Es decir, los planetas en determinados signos astrológicos, en determinados aspectos y casas astrológicas. Esta es la información. Esa es la forma de leer una carta. Obviamente, el enriquecimiento, la forma de aprenderlo, y lo vamos a hablar un poquito, vamos a conversarlo, es extremadamente rica en información. Porque como lo he dicho, si nosotros miramos hacia arriba, entendemos que miramos hacia abajo. Y si miramos en el microcosmos humano, leemos el macrocosmos universal. Porque finalmente la astrología responde ante una ley fundamental, hermética, profundamente esotérica, que tiene que ver con que lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. Dicho de otra forma, la astrología responde ante el efecto de sincronicidad, donde en el microcosmos podemos ver el macrocosmos y donde el macrocosmos podemos leer el microcosmos. Dentro de la estructura misma de una célula, o de un átomo, vamos a reconocer la misma estructura del planeta o de todo el sistema solar o de todo el universo. Siempre en la vida, a través de la geometría sagrada y esa ley de correspondencia y de sincronicidad, vamos a poder leer en algunas partes pequeñas lo que ocurre en las partes grandes. Y esto podemos encontrar numerosísimas analogías en relación a eso. Por ejemplo, en el iris, ¿no? El ojo humano contiene toda la información sobre el estado de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. ¿M? El átomo tiene la misma formación estructural que el sistema solar, o que una galaxia. A lo sumo, hay muchísimas analogías que podremos ir desarrollando, pero para mantenernos centrados en la astrología, entenderemos que finalmente el efecto astrológico es profundo, esotérico y a la raíz misma de la vida y del despliegue de la vida. Y entenderemos que ahí dentro de esa vida existe una conciencia, porque finalmente la astrología no exclusivamente aplica para seres humanos, sino para todo lo que ocurre en la vida. Lo que hace la astrología es fijar un momento y darle significado en ese movimiento. De ahí sale la diferencia, ¿no?
fundamental entre astronomía y astrología, que hasta el siglo XVII, XVIII era una sola ciencia, un solo cuerpo de conocimientos, pero que progresivamente se ha ido separando por razones científicas y religiosas, discriminando que la astronomía iba a ir viendo, evidenciando y calculando los movimientos de lo que ocurre y la astrología dándole los significados, dándole sentido a esos movimientos. Inicialmente la astrología, digamos que sus registros más antiguos tienen más de 3000 años de antigüedad y vienen de Sumeria y de Babilonia. Los registros más antiguos remontan a las primeras escrituras. ¿Mm? Y progresivamente se ha ido desarrollando a través de las conquistas, de los viajes del conocimiento, yendo por Egipcio, progresivamente yendo hacia Grecia y hacia Europa y hacia el mundo entero occidental, digamos como lo llamaríamos hoy en día, que abarca pues la mayor parte del globo. ¿Mm? Y ese conocimiento se ha ido desarrollando. Inicialmente era muy marginalizado, es decir, la astrología, la posibilidad de estudiar, de conocer la astrología era de muy pocas personas. Primero, porque tener el conocimiento para poder interpretar y la capacidad de realizar los cálculos matemáticos y astronómicos para levantar cartas era de gran complejidad. Y segundo, porque los astrólogos eran sacerdotes eruditos al servicio de la realeza o al servicio de personas de mucho poder político, social y económico. No era de acceso a la mayoría y a la población. ¿Mm? Entonces, su uso fundamental en ese entonces era la predicción, porque hace 2000 años no teníamos la libertad de crecer y de expandir conciencia como la que tenemos hoy día. Es más, realmente la predicción ha sido uno de los usos de la astrología más fundamentales, mucho más prioritario que el autoconocimiento, desde el origen mismo de la ciencia astrológica hasta hace 50, 70 años. El hecho de que la astrología haya evolucionado últimamente se ha dado por entender que a través de la transición de una era de Piscis hacia una era de Acuario, que se inició en 1948, tenemos acceso a un desarrollo científico, filosófico, artístico, ¿m? Tecnológico fundamental que nos permite hacer evolucionar el conocimiento a una velocidad increíble, muy superior a los siglos anteriores. Por lo cual finalmente llegamos a un tiempo donde entendemos que la carta natal o la carta astral, habilitando ese conocimiento al uso de una persona como tal, ¿m? A la interpretación de la vida energética, psicológica y de las vivencias de una persona, leyendo todo ese conocimiento sobre la llamada carta natal, que es esa misma carta, cuerpo de conocimiento que se materializa en el momento de la primera respiración, es decir, en el momento del nacimiento. Ese cuerpo de conocimiento evoluciona y entendemos cada vez más que mucho más que determinaciones, lo que nos presenta son posibilidades. Y que esas posibilidades que nos presenta ese cuerpo de conocimiento se hace cada vez más posible de moldearlo en la medida que nosotros generemos autoconciencia, autoconocimiento y ojalá en paralelo un trabajo personal. La autoconciencia es la semilla de la evolución de nuestra conciencia. Conocerse desde lo muy profundo, y cuando hablo de autoconocimiento, no hablo exclusivamente de lo que se encuentra en la parte consciente del ser,
es decir, de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, sino mucho más allá en lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos, es decir, nuestra inconsciente, donde en nuestro inconsciente se plasman energías que están omnipresentes y que dirigen nuestras conductas en la vida diaria sin que necesariamente sepamos que nosotros estamos construyendo nuestra vida. Dicho de otra forma, lo que estamos viendo es que nosotros tenemos capacidad de desplegar un cierto libre albedrío, pero solamente a través del autoconocimiento, de la responsabilidad de que nosotros somos actores y directores de nuestro camino de vida, podremos empoderar el libre albedrío, evolucionar con un trabajo consciente. Creo que eso es absolutamente fundamental, porque muchas veces, y hasta el momento, hemos considerado que la vida respondía ante, digamos, la fórmula de que algunos nacieron con buena estrella y otros nacieron estrellados, ¿no es cierto? Bien, eso no es cierto, eso no es cierto. Todos nacemos con una configuración cósmica que precisamente a través de la carta natal y de la lectura astrológica, digo la lectura astrológica porque no se resume exclusivamente a la carta natal, sino también a todo lo que vemos en despliegue alrededor de la carta natal, tránsitos, progresiones, direcciones, técnicas que nos permiten ver el despliegue de esa semilla natal que alberga la suma de todas nuestras potencialidades en el tiempo y en el espacio. Eso es absolutamente fundamental. Si tenemos conciencia de nosotros, vamos a poder crecer, responsabilizarnos por nuestra vida y optimizarla en todos los sentidos, desde lo material hacia lo espiritual. Creo que en definitiva, si me lo permiten, esa es la finalidad de toda encarnación en la Tierra. Aprender y crecer, evolucionar, liberarse del karma, ¿no? De la suma de todos los factores tensionantes y negativos que traemos a la vida para ir elevando esas vibraciones, esas energías hacia un contexto mucho más evolucionado, constructivo y armónico en nuestra vida y que va a resonar con todos los campos de experiencia del ser humano, sea el económico, sea el mundo de las relaciones, sea el mundo profesional, sea el mundo del servicio de lo espiritual. Así que la astrología nos permite fundamentalmente a través de la lectura de esa semilla, de esa carta natal, hablando de un ser humano, pero también hablando de un ser vivo cualquiera que sea, de ir conociéndolo y trabajándolo. Y de ahí, aprendiendo astrología, vamos a aprender a conocernos y entender muy profundamente la raíz y el origen de muchas cosas que nos ocurren en la vida. Creo que la astrología en ese sentido resuena con una comprensión muy profunda de la vida y del ser humano. Y en este sentido es que yo digo que si los demás cuerpos de conocimiento crecen, la astrología crece. Porque yo puedo interpretar astrología conociendo el lenguaje astrológico. Pero el lenguaje astrológico, que es simbólico y arquetípico, resuena en la medida que justamente le damos un contexto particular conforme a la vida humana. ¿Mm? Es decir, yo puedo tener Plutón en casa 7, por decirlo así, ¿no? Y puedo entender que ese Plutón en casa 7 va a traer experiencias de transformación muy profundas en el campo de mi relación de pareja o de mi relación con el otro, de complemento. Y que de acuerdo con esa posición, ¿no? Con lo que significa Plutón, con los aspectos que recibe de otros planetas, voy a poder ser mucho más preciso. Si trato de ser demasiado preciso como para condicionar el ser humano, diciendo, como algunos astrólogos se permiten hacerlo, condicionando el ser, ¿m?
¿Qué es lo que precisamente no se debe hacer? Se va a entender que esta persona está condicionada a tener muchos problemas en la vida de pareja. Y si bien inicialmente se puede identificar con ese significado porque los habrá vivenciado, no podemos determinar que por Plutón en las 7 va a ser siempre así, sino que sencillamente podemos ir leyendo desde lo más profundo lo que implica tener Plutón en 7 y descubrir el potencial de transformación que tenemos a través de la relación de complemento. Que eso haya traído determinado tipo de experiencia, donde efectivamente se han podido manifestar determinados celos, ¿no? Conductas posesivas, necesidad de control, ¿m? Determinados momentos y vivencias que me llevan a la depresión y a la destrucción a través de mi relación con el otro. Mucho más allá voy a poder desarrollar comprensión sobre lo que fundamentalmente y profundamente representa esa energía para llevarla a otro nivel. Y ahí no voy a conectar con el sufrimiento y el dolor, que es uno de los significados de lo que representa Plutón en astrología, sino mucho más con la capacidad de evolucionar y de crecer y de transformar, que es la potencialidad máxima de Plutón. Y de igual forma, todos los planetas nos van a dar una gran cantidad de conocimientos sobre una persona, posibilidades, energías. Es decir, la astrología determina, pero no determina en cuanto a que te vas a estrellar el miércoles 23 de septiembre de 2023 con un carro y vas a quedarte discapacitada por 4 meses. Eso no es predicción, eso es invento, porque la astrología es un lenguaje simbólico y arquetípico, y la información que nos aporta es profunda y rica, pero si nosotros le ponemos una condición por jugar a ser dioses, o sencillamente porque la persona que nos consulta quiere una respuesta precisa y puntual, porque no quiere responsabilizarse como el generador de su propia vida y de sus circunstancias, entonces no tiene salida. Dicho de otra forma, nuestra carta determina lo que somos esencialmente y energéticamente. Y de ahí nosotros entendiéndolo desde lo más profundo, y en eso, y para eso, no basta con una consulta de astrología, sino con aprender astrología, vamos a poder enriquecer profundamente nuestra vida. De eso tratará astrología básicamente, de leer esa carta, ese mapa de las posiciones astronómicas y lógicas en el momento del nacimiento de una persona para poder entender la profunda raíz que vincula a ese ser con el cosmos y su propia esencia en desarrollo. Y podemos ser muy precisos, pero sin condicionar, porque sí hay una determinación. La determinación es que esa es mi carta. Bueno, eso no es mi carta, esa es la carta de la conferencia. Y la conferencia vive, porque en el momento del inicio de la conferencia, también la conferencia tiene su carta natal, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Mm? Pero entendemos que a través de todos esos componentes, la información es riquísima. Y si nosotros hacemos el esfuerzo de comprenderla, de comprendernos, vamos a poder potencializar nuestra capacidad de vivir de una forma correcta y de crecer significativamente en la vida. Ahora, el lenguaje astrológico es simbólico. ¿Mm? Y las posiciones que nos da los programas o los cálculos o los efemérides de astrología nos permiten ver cómo esas posiciones nos afectan en relación a la Tierra. Es decir, la astrología que utilizamos, que es tropical, eclíptica, no determina necesariamente las posiciones exactas de acuerdo con las constelaciones, sino mucho más con las estaciones del año. ¿Mm? Y eso es una crítica común en el mundo de los, digamos, detractores de la astrología, de los que quieren dañar la astrología. ¿Mm?
¿Por qué dicen no? Júpiter no se encuentra en este momento en 21 grados de Aries, no, porque las posiciones que utilizamos son de acuerdo con la Tierra. Y cuando hablamos de astrología y si miramos ese momento, ya no el momento del inicio de la conferencia, sino este momento, lo que estamos viendo es la carta de la Tierra, del planeta Tierra. Cuando lo ponemos específico en el nacimiento de una persona, así como uno nace, uno es. Y hay muchísimos campos de conocimiento que aprueban esa teoría. Es cada vez más aceptada en el mundo científico. Les puedo garantizar que en ese tránsito de Plutón en Acuario que hemos iniciado hace poquito, la astrología va a coger un cuerpo muy especial dentro del mundo académico y científico, porque cada vez es más evidente esa relación entre el ser humano y el cosmos, entre el momento del nacimiento y la vida. Por ejemplo, la terapia craneosacral, que dice que así como uno nace, uno es. ¿Mm? Y que cada vez más va a ser más posible encontrar el porqué de Plutón tan lejano nos afecta de forma tan tremenda. Es absolutamente obvio que mucho más allá de una ley gravitacional, ¿m? Vamos a poder entender que hay otras leyes mucho más sutiles que de acuerdo con la tecnología que desarrollamos se van a hacer más visibles, de ir comprendiendo cómo y por qué nos afectan determinados movimientos cósmicos. Nosotros hacemos parte del cosmos. Somos parte del cosmos. Somos uno. Somos la parte y somos el todo. De eso trata. Así que finalmente, la astrología no es más ni menos que leer el mapa del cielo como se está manifestando. ¿Mm? Y entenderemos que todos somos distintos, pero resonamos con una programación de lo que llamamos el inconsciente colectivo, donde los arquetipos vibran de la misma forma para todos. Marte es Marte. Siempre Marte va a ser nuestra capacidad de actuar, nuestra capacidad de manifestar energía, de unilateralizarla, de defendernos, de agredir. Una gran cantidad de energía que se tiene que manifestar. Y si lo tengo en casa 10, perfectamente posible que yo me vuelva un deportista o que yo sea empresario asumiendo riesgo y decisiones, o que mi padre haya sido violento conmigo. Y lo más probable es que de alguna forma todas esas percepciones sean ciertas. Con el contexto que me brinda la otra persona, voy a poder establecer un diagnóstico mucho más preciso, entendiendo que si Marte representa, entre otras cosas, lo que acabo de mencionar, en cáncer se va a exteriorizar de una forma muy especial, que iremos leyendo y aprendiendo. Y que en la casa 10 representa un conjunto de escenarios donde Marte se va a expresar, que puede ser el padre, la profesión, el reconocimiento social, ¿m? Que puede ser el mundo, tal como lo veo y lo percibo. Y que a través de los aspectos que tenía otros planetas ya nos va a hablar de forma cada vez más precisa, cada vez más profunda. Y como lo hemos dicho, esa carta natal resuena con la vida de un ser humano, pero también de una planta, de un animal, de una situación que coge vida, porque todo es vida. En el momento que te casas, que te comprometes con una persona, esa unión, ese matrimonio va a tener una carta natal y se puede leer y nos brinda mucha información. Entonces, la información astrológica es muy grande y no podemos reducirla a la lectura de la carta natal, sino mucho más allá en aprender el lenguaje astrológico, porque fundamentalmente la astrología es un lenguaje. Es un lenguaje como cualquier otro, para aprenderlo. A diferencia de que este es un lenguaje sagrado y ancestral, es decir, es un oráculo. Ujú. Entonces, en la medida que ese lenguaje se despliega y que nosotros aprendemos a traducirlo, mucho más que enriquecernos personalmente, que ya es mucho,
poder conocernos desde lo más profundo, poder integrar, ¿no? Una capacidad de lectura sobre la vida misma del ser humano, de uno mismo, y crecer significativamente, incorporando una gran cantidad de información, de autoconocimiento que me permite entender y comprender el origen de muchos comportamientos, de muchas vivencias, y liberar mi conciencia de ese sentimiento permanente de injusticia frente a que a mí me tocó así. Mucho más allá de todos estos beneficios, la astrología nos permite también, ¿m?, ir desarrollando comprensión sobre nuestros vínculos a través de sinastrías, es decir, poniendo dos cartas una sobre la otra y entender la relación que esas dos cartas vayan a tener entre sí, que se vería de esta forma. ¿M? Entender los tránsitos, las progresiones, los determinados momentos de la vida donde no es que por tener Júpiter sobre Lilith me va a pasar tal cosa, pero sí por tener Júpiter sobre Lilith puedo leer profundamente qué significa y qué tipo de energía se está manifestando y cómo me va a ir afectando en sentido general y profundo. Cuando trato de predecir, es decir, de jugar al determinismo, fácilmente me equivoco. Y ese error no va a ser visible porque si la persona se condiciona a lo que yo le digo, lo va a ir creando, programándose. Pero si le digo desde lo profundo lo que significa, le abre el campo de oportunidades y posibilidades para crecer. El enriquecimiento es muchísimo mayor. Y a través de distintas técnicas podemos leer también el despliegue de la carta natal o de la semilla natal en el tiempo, entendiendo que todo se mueve. La vida es como estar en bicicleta. Si dejas de moverte, de avanzar, te caes. Asimismo es el cosmos y asimismo es el sistema solar, ¿no es cierto? Asimismo es la galaxia y el universo que gira alrededor del multiverso y infinitamente expansivo. Asimismo nosotros tenemos un sentimiento de identidad. Es decir, si yo digo Sandra Patricia aquí presente, Sandra se va a ir identificando con ella, con lo que ella piensa que es, con lo que ella pretende saber de sí misma. Y de acuerdo con su propio nombre, sus vivencias y sus comportamientos, se identifica. Tiene sentimiento de identidad. Eso precisamente es la función solar. Pero en realidad, la misma identidad del ser humano está en movimiento. Nosotros creemos que somos algo, pero nosotros somos algo en movimiento, algo en germen, algo en desarrollo, algo en evolución. Y poder desprendernos profundamente de creer que somos algo, vamos a poder ir viendo la cantidad de potencialidad que albergamos por dentro, consciente e inconsciente, liberarla y manifestarla para llevar a ser mucho más que algo. Y para poder liberar libre albedrío y empoderar la capacidad de nosotros elegir nuestro destino. Porque nosotros seres humanos venimos con capacidad de transformación, con creatividad y con sensibilidad. Eso es algo relativamente moderno, porque hace 200 años, si tú nacías en una familia, probablemente tus condiciones eran muy estrechas. Tu capacidad de crecer y de confrontar, por así decirlo, tu destino era muy, muy poca. Ujú. Hoy día es muy distinto, porque de acuerdo con todo el desarrollo que vive nuestra especie, la especie humana, y el desarrollo de la conciencia colectiva y global del planeta Tierra, las opciones se multiplican, las posibilidades se despliegan y las capacidades del ser humano para ir creando son mucho mayores. Eso, por ejemplo, lo pueden ir viendo a través del desarrollo de los sistemas educativos. Antes la educación era una sola, ¿m?, o religiosa o militar. Las dos cosas vivían casi de la mano. Y no es que tenías muchas opciones. Hoy día es muy diferente el contexto.
tenemos capacidad de elegir, ¿m? Pero tenemos capacidad de elegir dentro de lo que está ahí, dentro de lo que está presente dentro de nuestra carta. ¿Se entiende? ¿M? Entonces, el desarrollo de nuestra especie, el desarrollo de la conciencia de nuestro planeta, nos aporta la capacidad de crecer. Y la lectura astrológica nos brinda la información consciente e inconsciente que necesitamos para poder evolucionar. Desplegar esa semilla, regarla y abonarla para hacerla germinar. De eso se trata. De acuerdo con algunos usos y utilidades de la astrología, hay muchos. Como lo hemos dicho, el autoconocimiento es probablemente, a mi parecer, por lo menos, ya que manejamos en nuestra escuela, que es el Centro de Estudio e Investigación Astrológico, una astrología profunda, transpersonal, que justamente permite entender y comprender, ¿m?, el mecanismo mismo de los arquetipos y de la funcionalidad astrológica dentro del ser para hacerla crecer. ¿M? Dentro de ese tipo de astrología profunda, el autoconocimiento resulta obviamente el beneficio mayor, porque toda transformación y evolución inicia con conocimiento de sí mismo. Es la base de toda la sabiduría y es fundamental entenderlo. Si yo lo entiendo, voy a poder de alguna forma ir comprendiendo algo que decía Jung, ¿no es cierto? Que precisamente es la citación que dispongo en la página del CIA. Él decía que hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Creo que en esa fórmula profundamente se entiende que si nosotros llamamos destino, por ejemplo, tener un accidente, pues desde la perspectiva junguiana, ¿m?, tener un accidente no es destino, sino es una manifestación de lo que yo estoy generando. Pero no lo estoy generando conscientemente, es decir, probablemente la persona que tiene un accidente no va a decir, yo quise tener ese accidente. No, porque no es una experiencia de las que llamamos positiva, sino que el inconsciente de esa persona ha generado ese accidente por algunas razones. Y precisamente la astrología nos permite revelar lo inconsciente para hacerlo consciente. Obviamente, no es que hacerlo sea tan fácil y sencillo, ¿no? Creo que en la vida nosotros seres humanos tendemos naturalmente al facilismo. Y en la vida que tendemos al facilismo queremos el milagro, ¿no? Nos gustan las fórmulas mágicas que nos pueden ayudar a manifestar algo fácil que lo cambie todo a favor mío sin mucho esfuerzo. Y eso no funciona. Precisamente Saturno y la energía de Saturno nos recuerda que las cosas se pueden lograr y que uno es responsable de su vida siempre y cuando hay cierta capacidad para esforzarse, para persistir, para tener paciencia y persistencia. Entonces, la astrología nos permite revelar lo inconsciente para hacerlo consciente. Y de ahí precisamente va a salir que yo me puedo o no ir identificando con mi carta natal. Resultado que para los de ustedes o las de ustedes que han ido conociendo la astrología a través de una consulta, a través de un libro, a través de unos artículos, ¿m?, se dan cuenta que hay varias cosas que a veces caben, resaltan y con las cuales uno se identifica y otras con las cuales uno no se identifica. Y ahí hay varias posibilidades. Una de ellas es cuando el astrólogo juega a ser Dios, lo hemos hablado. Si yo creo un determinismo, ¿m?, probablemente me voy a equivocar, porque yo no soy nadie para decir que esa persona tenga que vivir precisamente esto. No, pero yo puedo decir que va a vivir dentro de esa energía, ese tipo de circunstancias, contextos y vivencias, para que lleve a desarrollar esa energía y elevarla. ¿M? Pero a veces, ya sea por una mala lectura, finalmente el hecho de que la astrología no sea reconocida como disciplina científica y a la vez artística, porque lo es profundamente,
Pues hace que obviamente no hay control sobre el conocimiento que tiene la persona que va a ir interpretando el lenguaje astrológico a favor, a beneficio de la consejería y de la orientación de otra persona. Entonces puede que esa persona no tenga la competencia para leer. O puede, pero dependiendo cómo uno orienta la consulta, lo puede ir viendo y haciendo, que sencillamente haya algunas partes de su carta con las cuales se va a ir identificando y otras con las cuales no se va a ir identificando. Eso es algo que sucede comúnmente con el ascendente, por ejemplo. Dependiendo obviamente la carta, porque lo más difícil quizá de la astrología es poder elaborar una síntesis. Es decir, entender cuáles energías, cuáles funciones, cuáles rasgos de nuestra personalidad, de nuestra esencia, van a ir oponiéndose a otros y no van a dejarle fluir. De forma que nosotros no vamos a fluir inicialmente en la totalidad de nuestra carta, pero ubicarnos en algunos puntos de esa carta. Porque no podemos absorber y manifestar toda la energía que contiene esa carta inicialmente. Dicho de otra forma, puedo ser perfectamente capricorniano, como aplica en mi caso. Y vamos a hacerlo muy resumido, muy corto, para no complejizar. ¿Mm? Es decir, tener una forma de ser profundamente estructurada, ya sea en base a los modelos sociales y en la necesidad de reconocimiento social, donde crezco y materializo, o ya sea en base a mi propia estructura, descubrimiento de mí mismo, donde voy elaborando mi propio camino, pero siempre de una forma capricorniana, es decir, con cierto nivel de estructura, de rigidez, de firmeza, con una capacidad para ser paciente, para persistir, para avanzar, para siempre estar buscando algo más profundo y elevado de construir y de materializar. Es una posibilidad, pero probablemente voy a ser una persona muy rígida, poco empática. ¿Por qué? Porque del otro lado, la parte canceriana va a decir, bueno, ¿y qué pasa con las emociones si todo es seriedad, todo es concentración, todo es trabajo y esfuerzo? ¿Mm? Y ahí viene el ascendente Acuario que dice, claro, tú vienes a explorar una enorme cantidad de creatividad en tu vida, vienes a ser libre, vienes a explorar unos caminos y abrir caminos de diferenciación, donde tú no vas a elegir lo mismo que los demás, sino hacer camino para que algo más se pueda desarrollar, innovar, crear desde la nada. ¿Mm? Ir oponiéndote y diferenciándote de lo que ya está preestablecido. Entonces, obviamente, si todo hace parte de mi ser, hay varias formas. O me quedo en lo capricorniano, diciendo no, yo me quedo en los modelos estructurales de la sociedad y no cambio nada. Y por lo tanto, ese ascendente, cuando voy a hablar de una persona creativa, de una persona que le gusta hacer cosas diferentes, que para la cual la libertad y la independencia es fundamental, probablemente yo voy a decirle al astrólogo que me dice eso, yo le voy a decir no, yo no soy así en absoluto. ¿Mm? A mí me gusta cumplir, me gusta trabajar, me gusta crecer materialmente y ya está. Y es una de las posibilidades. Pero si esa es la posibilidad que yo ofrezco a la vida, mi ascendente Acuario que alberga esa enorme cantidad de creatividad, se va a manifestar como destino. Es decir, esa creatividad se va a manifestar de afuera hacia adentro. Yo lo voy a vivir desde las experiencias. Y ahí me van a llegar los cambios repentinos, los desprendimientos imprevisibles, la locura, el desorden, el caos que va a emerger desde mis relaciones, desde diferentes situaciones de vida que justamente se identifican con el ascendente, ¿m? Hasta que la persona vaya a ir incorporando esa energía acuariana y hasta que se encuentre profundamente enraizada en esa energía acuariana, entendiendo que no solo soy Capricornio, pero también soy ascendente Acuario. Esa energía se manifiesta con mucha potencialidad. Y es extremadamente enriquecedor darse cuenta de eso, profundamente revaluante, ¿no?
por una persona que viene con esa carta y es una posibilidad de que no tenga absolutamente conciencia de esa creatividad que alberga su ser, va a ir pudiendo descubrirse. Inicialmente puede negarlo, puede decir, no, yo no soy así. Pero de pronto si dice, no soy así a los 25, de pronto a los 50 ya las vivencias habrán hecho que yo incorpore cierto nivel de conciencia propia. Hasta que a través de numerosas experiencias acuarianas que me llegaron como destino, yo pueda darme cuenta que sí, soy creativo, que necesito libertad, que soy una persona muy independiente. ¿Mm? Y es una potencialidad fantástica darse cuenta que finalmente, si yo exploro mi ascendente, voy a ser una persona, no solo mi ascendente, sino toda la carta. Lo que pasa es que la carta alberga mucha información, por eso siempre, nuevamente, más que una consulta, es interesante aprender la astrología para poder incorporar esa riqueza de lo que soy y ir teniendo cada vez más conciencia de lo que soy. Hasta que en un punto voy a decir, no, yo soy súper ascendente Acuario. A mí me gusta ser yo y no otro. No me gusta ir pegándome a un modelo social, sino ser diferente, creativo y abierto. No necesariamente inconformista, no necesariamente rebelde, pero sí revolucionario. Necesito comprender las cosas y darles vueltas para llevar ese conocimiento a otro nivel. Eso es lo que soy. Necesito sentirme libre y cuando quiero hacer algo, poder hacerlo. Necesito poder ser independiente, es decir, que nadie más influya en mis decisiones, sino poder decir, yo soy el único que elige por lo que voy a hacer. Obviamente, integrando lo demás de la carta se complejiza, ¿m? Y se enriquece, pero para hacerlo simple, lo que estoy diciendo es que muchas veces es posible que uno no se vaya identificando propiamente con algún determinado aspecto de mi carta, porque no lo tengo consciente. Y justamente volvemos a lo que decíamos. Precisamente la astrología evidencia lo que soy. Y si no tengo conciencia de lo que soy, ahí está el primer paso. Darme cuenta que eso es lo que soy. Y que si lo tengo inconsciente, se manifiesta como destino. Y si lo hago consciente, tengo capacidad de elegir, de enfocar y de direccionar ese barco cósmico que somos. ¿Mm? Si yo soy un barco cósmico, imagínense que nosotros somos un pequeño barco con una vela. ¿Mm? De pronto yo no puedo elegir los vientos, ¿cierto? La vida, Dios, el universo o mi carta natal, que finalmente todo eso llega a ser lo mismo, va a elegir los vientos que me corresponden. Pero yo puedo ver esos vientos, comprenderlos y entender cómo puedo ir direccionando mi barco en función de esos vientos para aprovecharlos y no para llegar a la deriva. Precisamente creo que si uno entiende eso, entiende la potencialidad inmensa de la astrología. Entonces, todo eso para manifestar y explicar que finalmente la astrología es una herramienta profunda de autoconocimiento. Eso es bastante importante, bastante importante. Nada más respondiendo a una pregunta de Jorge, bueno, que me envió un mensaje directo. ¿Cómo me puede contactar para la lectura de la carta? Bueno, pueden entrar a la dirección que les voy a poner, ¿no? En el CIA y ahí está todos mis datos de contacto. ¿Mm? No tengo intermediarios. Y voy a mandar el mensaje a todos, ¿sí? Para que tengan. En la academia pueden dejar un mensaje o sencillamente también escribir a este número. Permítanme y discúlpanme por la pausa publicitaria, por así decirlo, pero trato de responder las preguntas en el orden. Ahí dejé mi número. +57 es el código de Colombia, donde me encuentro en este momento, y el número es mío. Entonces me pueden contactar por ahí. Entonces, retomando,
Naturalmente, el beneficio mayor de lo que nos aporta la astrología es el autoconocimiento y a través del autoconocimiento hay una capacidad de despliegue, de crecimiento y de evolución inmensa. Y no lo digo por convencerlos, lo digo porque ha sido mi camino de vida y lo he visto especialmente en la vida de los alumnos y de las personas que aprenden astrología. Y les digo eso no para venderle el diplomado, ¿no? Porque vamos a iniciar un diplomado en una semana. Si no les digo eso, porque en una consulta de astrología, si bien puede proveer una orientación precisa, profunda y adaptada a lo que necesito comprender en ese momento, siempre va a ser limitada la consulta, en la medida que la información que yo puedo integrar sobre astrología, la información propia mía, es muchísima. Y solamente existe un camino para llegar a esa información que es aprender. ¿Mm? Otro de los usos de la astrología finalmente es la previsión. No la llamaría predicción, ojo, porque hay una diferencia entre la previsión y la predicción. La previsión orienta en que en determinado momento sucede determinada cosa, que nosotros llamamos tránsitos, direcciones, progresiones o sencillamente técnicas de previsión astrológica. ¿Mm? Mientras que la predicción nos habla de que sucede algo en un momento preciso y que es la exclusiva posibilidad de que suceda tal cosa. Es decir, la diferencia entre previsión y predicción sería decir a una persona que me pregunta, ¿cuándo me voy a casar? Decirle el 18 de marzo de 2025 es una predicción. Y les garantizo que la mayoría se equivoca. A una previsión, diciendo que hay determinados momentos de la vida que son más favorables al encuentro con uno mismo a través de una relación, donde yo voy a ir experimentando un nivel de fluidez dentro de mí que se va a ir proyectando y manifestando en mis relaciones y que puede ser la semilla correcta que da nacimiento a una unión duradera. Eso es previsión. Se entiende que hay una diferencia absolutamente fundamental entre previsión y predicción, porque la previsión es real y hace parte inherente de la astrología. Está la raíz misma de la astrología. Porque gracias a la ley de movimiento universal, nosotros podemos saber en qué momento determinado planeta va a pasar sobre otro determinado planeta. Entiendo que si Plutón pasa sobre el Sol, va a ser un momento de transformación muy fuerte y que va a afectar determinado tipo de experiencia de mi vida. Si el Sol viene de mi casa 7, mi relación de pareja o mi relación con otros. Pero sigue siendo el Sol, mi relación conmigo mismo, mi confianza conmigo mismo, mi estima de mí mismo. ¿Mm? Y si Plutón pasa sobre mi Sol, puedo acertar diciendo que voy a vivir un momento de transformación muy fuerte que va a durar 2 años entre tal y tal fecha, con puntos muy precisos en determinadas fechas donde el orbe, es decir, el margen, ¿no? de cercanía de Plutón con el Sol va a ser muy menor, muy preciso. Y ahí voy a acertar, diciendo que puedo aprovechar de tal y cual forma ese tránsito y que me pueden suceder tal y cual situaciones, es válido, pero dando posibilidades. En la medida que comprendo el movimiento de la energía, me enriquezco. Pero si busco una respuesta puntual y precisa, me es más difícil. Ahora, si la predicción es relativamente ficticia, ¿no? Entenderé que también con determinado contexto cercano que me brinda una persona y con lo que veo de su carta puedo aportar una información relativamente predictiva. Es decir, si la persona me dice si va a mudarse dentro de los 2 próximos meses, probablemente viendo su carta, sus tránsitos, las progresiones, las direcciones y demás, observando las relaciones de su carta natal con la casa 4 y de los planetas que rigen y ocupen esa casa, voy a poder decirle sí o no.
Y si sí, cuándo y cómo, y si es bueno o no. Obviamente, ¿esto por qué? Porque me brinda un contexto preciso y porque estoy viendo su carta de acuerdo con ese contexto que me brinda. No estoy inventando el contexto. Si hablo de dentro de 10 años, puedo hablar de un tránsito, de una manifestación de la energía, pero no de algo puntual que va a suceder, que en 10 años esa persona puede haber vivido muchas cosas. ¿M? Pero si hablo de si me voy a mudar o no dentro de 2 meses, es muy preciso, por lo cual puedo orientar, pero también me puedo equivocar, porque una de las cosas que hay que reconocer, y no solo en la astrología, sino en todos los campos de conocimiento científico y demás, es que uno tiene derecho a equivocarse, y que ningún conocimiento es perfecto, sino que todos se están desarrollando. Y si esto no está aceptado para la astrología, ¿por qué lo tendría que ser con la medicina? ¿Me hago entender? Es decir, ¿cuántos médicos le dijeron a una persona que sufre el cáncer que le queda 1 año de vida? Lo siento mucho, pero si el médico tiene esa capacidad de predecir, de acuerdo con todas las posibilidades de regeneración que ofrece el sistema inmunitario del cuerpo y la conciencia humana, ¿por qué no podría equivocarse el astrólogo? ¿Cuántos médicos se equivocaron? Todos ustedes han tenido numerosísimos diagnósticos médicos que fueron erróneos y numerosísimas condiciones que aportaron los médicos y que no fueron acertadas. Si la medicina considera como ciencia se puede equivocar, ¿por qué la astrología no podría? Y eso frente a todos los campos de conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Y el campo de conocimiento tiene que evolucionar. ¿Y gracias a qué evoluciona? Gracias al error. Dicho de otra forma, nosotros aprendemos más de un error que de un logro. El logro nos aporta satisfacción y muchas veces peso en el ego. El error nos permite reevaluarnos y crecer. ¿Mm? Siempre y cuando nos liberamos del juicio, del juzgamiento, de la crítica y de la culpa, ¿no? Pero es otro cuento. Entonces, obviamente, la capacidad de previsión y predicción astrológica también es parte del uso más fundamental que le vamos a atribuir como cualidad a ese cuerpo de conocimiento. ¿Mm? Cuerpo de conocimiento, porque la astrología es científica, sí, porque podemos observar, deducir y comprobar una eficiencia astrológica. Científica también porque hay estadísticas sobre los cuales nos podemos apoyar para determinar que sea así, un efecto astrológico. ¿Mm? Y cada vez hay más. Y científico porque cualquier persona, y les garantizo de lo que estoy diciendo, cualquier persona que estudie astrología no podrá jamás más negar que la astrología es funcional, porque poco hace de estudiarla que se van a dar cuenta que es funcional. Pero la astrología también es arte, porque cada quien va a interpretar a su forma, en función de su conocimiento, de los conocimientos complementarios y subyacentes que se integran con la lectura astrológica, con las vivencias, con la apertura del corazón y de la mente que vaya a tener esa persona. Así que también es arte. ¿Mm? Y también es esotérico, holístico y mucho más, ¿no? Alquímico, pero lo iremos viendo. La optimización material, claro que también la astrología, ¿por qué no puede responder como una, una forma de optimizar sus recursos? Muchos la usan de tal forma, ¿no? Es decir, en la medida que justamente yo me estoy preguntando cómo puedo generar beneficio, administrar de forma más óptima mis recursos, qué tipo de situación, de negocio puedo abrir, o respondiendo puntualmente a sí o no, quizás de pronto mejor hacer de esa forma o de la otra, o si esa sociedad me conviene o no, puedo a la vez evitar numerosísimas pérdidas y optimizar numerosas ganancias. Y para eso la astrología también es funcional. Y ojo, no es porque la astrología sea una herramienta de mucho crecimiento espiritual que deja de ser muy práctica en su uso. Precisamente, creo que eso es absolutamente fundamental.
Podemos manejar, estudiar, practicar y enseñar una astrología que sea profunda y transpersonal, pero sin dejar de ser astrología, siendo también una herramienta sumamente práctica. Eso es importantísimo. ¿Mm? No es porque tenemos una astrología profunda y transpersonal que tiene que dejar de ser precisa y clara, ¿no? No va a condicionar, eso es cierto, pero no es por eso que no nos puede dar respuestas puntualmente muy útiles para gestionar nuestra vida diaria. Y eso lo tenemos que entender también. Esotérica, claro, porque también a través de la astrología podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Entender el movimiento de la energía en todos los dominios de la vida. Es decir, las horas planetarias, los días de la semana, los tránsitos lunares que aportan, cómo beneficiarnos de eso, cómo hacer un trabajo alquímico, esotérico, interno, profundo, ritualístico, a través de la comprensión de sus movimientos astrológicos, energéticos y cósmicos, de los cuales hacemos parte, para optimizar también ¿m? Todo tipo de situación en nuestra vida. Es una herramienta esotérica y es a la raíz misma del esoterismo, la astrología. Lo que está arriba está abajo. De eso trata y eso es lo que estudia la astrología. La medicina y la curación. Claro, a través de la carta natal, de los tránsitos y demás, también podemos ir entendiendo y comprendiendo por qué tenemos determinado tipo de síntomas, de dificultades, de enfermedad, cómo de pronto podemos tratar de curarla, de sanarla. Y sobre todo, creo que lo más interesante está ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener conciencia y liberar para poder liberar esa enfermedad? ¿Mm? Tenemos que hay ciertas condiciones que no podemos modificar de nuestra vida. Es decir, si voy naciendo sordo, probablemente no voy a poder hacer mucho al respecto, pero podré entender qué es lo que me aporta haber nacido sordo. Liberarme del conflicto que representa. Y también, de forma complementaria, si tengo una enfermedad crónica o pasajera, ¿no? Podré entender cuál es el mensaje de esta enfermedad, por qué la tengo, qué tipo de vivencia he tenido que ha generado un trauma, un bloqueo tan profundo en mí para cómo generar ese nivel de destrucción, ese nivel de malestar, ese nivel de disarmonía. Entonces, a través de determinadas lecturas y de la casa 1, la casa 6, la casa 8 y la casa 12, voy a poder también establecer precisos diagnósticos, ¿no? Y formas de comprender lo que me está ocurriendo para darle sentido y liberarme del conflicto y liberar así la enfermedad. Obviamente, entre más conocimiento médico, anatómico, fisiológico, científico sobre el cuerpo humano tengo, pues más me va a enriquecer en mi capacidad de poder ayudar a las personas en esa rama astrológica, ¿no? Que es la medicina, la astromedicina. Pero si es una de sus funciones, por supuesto lo es. La alquimia o los estudios trascendentales. Bueno, hemos hablado un poco de esoterismo. Uno de los usos de la astrología va a responder perfectamente, con la capacidad también de elaborar fórmulas magistrales, ¿m? O unos trabajos alquímicos muy profundos en relación a los movimientos astrológicos y a las cartas de determinadas personas para los cuales se hacen esos trabajos alquímicos. ¿M? Muchos astrólogos antigua y actualmente son alquímicos, alquimistas. Estudios trascendentales también, la evolución de la especie humana, de la Tierra. Creo que la astrología es ilimitada en sus capacidades y su potencial. Lo que es limitada es la mente humana, pero si la mente humana se orienta hacia la trascendentalidad de la vida y la alquimia, perfectamente va a encontrar mucha satisfacción y mucha riqueza en aprender astrología. Las relaciones y las sociedades. Un campo ¿no? Un campo de experiencia humana que es relativamente solicitado, que es muy importante también. Encontrar por qué determina relación tiene problemas, por qué siempre he tenido ese tipo de vivencia en relación a mis parejas, por qué tengo
esa forma de relacionarme, cómo optimizar mis relaciones de amistades. ¿M? ¿Por qué mi relación con mi madre es tan mala? ¿Qué tengo que hacer, que comprender respecto? ¿Por qué siempre tengo inconvenientes con los jefes? O sea, la riqueza de las relaciones es inmensa y la lectura natal, ¿no? Nos permite entender mucho más que cómo es la otra persona, entender cómo yo soy a través de la otra persona, que es a la vez mucho más rico en el sentido de que si yo entiendo que yo soy mi relación, porque esa es mi carta natal, que mi relación es producto de lo que yo soy y de lo que yo atraigo, voy a poder optimizarlo, trabajarlo, llevarlo a otro nivel. En el campo de las relaciones, es sumamente efectiva la lectura astrológica y la comprensión que nos entrega. Pero también a través de las sinastrías, por ejemplo, que consiste en poner una carta sobre la otra, ¿m? Entendiendo con mucha precisión por qué, ¿no? Determinado aspecto. Tengo Júpiter sobre el Neptuno de la otra persona. Y no entiendo por qué cada vez que me pongo alegre, esa persona como que siente que se pierde completamente, ¿no? Entonces hay una alquimia más profunda en los vínculos de las relaciones que obviamente la astrología evidencia a través de la carta compuesta, que es coger los puntos medios de cada carta natal y asociarlos, fusionarlos, para ir viendo y entendiendo cómo se van a comportar dentro de la misma unión que representan, ¿no? Entender por qué mis hijos están de tal forma, qué es lo que yo he ido proyectado de lo que yo hubiera querido hacer en mi vida en ellos y demás, y tantas más cosas. Obviamente, sin detallar más, en términos de relaciones y sociedades, es absolutamente maravilloso poder ir leyendo y comprendiendo, ¿no? Mi propio funcionamiento en ese campo de conocimiento. La astrología mundial es una rama de la astrología que permite a través de estudiar el cielo actual, lo que viene, lo que fue, o incluso la carta natal de los países, ir viendo qué es lo que está próximo a ocurrir. ¿Cómo es que Plutón en Acuario, ingresado hace poco, ¿no? El 23 de marzo 2023, va a ir afectando durante 25 años este, el planeta? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Y efectivamente se puede prever siempre, ¿no? No con una precisión diciendo, bueno, ese día, pam, terremoto, ese día una crisis global vinculado a unos problemas tecnológicos. Este día, todas las redes sociales se vuelven una sola. ¿M? Este día los bancos pasan a ser virtuales y se crea un banco mundial. No, no podemos decir de pronto tan precisos. ¿M? Quizás si hubiéramos desarrollado otro tipo de inteligencia, lo podríamos hacer, pero por ahora no. Pero de alguna forma es absolutamente fundamental entender que sí, podemos saber exactamente qué representa ese tránsito de Plutón en Acuario y qué es lo que va a aportar y qué es lo que va a transformar dentro del mundo, de la conciencia global y cómo posiblemente se va a manifestar desde lo más mundano, material. ¿M? Es decir, este, cómo, por ejemplo, las fuentes de poder se van a ubicar sobre el aspecto tecnológico, los medios de información con el tránsito de Urano en Géminis, van a llegar a ser cada vez más tecnológicos, virtuales, ¿m? Holográficos, y podríamos desarrollar infinitamente esa cantidad de información que nos prevé los tránsitos actuales, ¿m? De acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo. Y además le da sentido a lo que está ocurriendo. Obviamente, y nuevamente, si yo soy economista o político, obviamente voy a poder tener mucho más capacidad de ir interpretando y conociendo lo que está ocurriendo en astrología y relacionarlo con el mundo. Honestamente, no es mi fuerte la política ni la economía. ¿M? En ese sentido, no me va a sumar mucho a mí tratar de hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir en el mundo en relación a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, en su contexto actual político. Pero, independientemente de eso, sí podemos mirar
qué tipo de energía se está manifestando y qué es lo que puede aportar como desarrollo, ¿no? Sea para bien o para mal, en nuestro planeta. Es seguro que por Plutón transitando en Acuario vamos a tener mucho más contacto, por ejemplo, con extraterrestres, o con la capacidad de explorar el espacio, ¿m? Que es algo que hemos empezado a ir viendo, que se va a desarrollar muchísimo más. ¿M? Y tantas más cosas. Entonces, en Astrología Mundial trata de ir viendo cómo a través de la astrología podemos ir leyendo lo que ocurre en la globalidad. Y a lo sumo, bueno, hay mucho más usos que podríamos sumar, ¿no? Casi que les diría todo lo que se puede imaginar, porque la astrología lo es todo. ¿M? Repetimos, es lenguaje del cielo, lenguaje del cosmos. El cosmos es nuestro ámbito donde vivimos. Nosotros teníamos una conciencia terrenal y la tierra es nuestra madre y nuestro refugio, nuestro hogar. Es cierto. Ahora podemos entender que la tierra es nuestro hogar, sí, pero vivimos en el pueblo del universo. Entonces, obviamente, en esta resonancia cósmica de la cual hacemos parte, que se manifiesta a nivel sin fronteras hoy más que nunca, siendo el desarrollo de la era de Acuario y Plutón transitando por Acuario, pues podemos utilizar la astrología para casi todo lo que se pueda imaginar. Tomar una decisión, responder preguntas de todo tipo. Ojo, hago un hincapié ahí donde no es porque nosotros vamos a tratar de responder preguntas de todo tipo que lo vamos a lograr, porque cada ser humano tiene sus especializaciones, no sabemos todo. Si soy astrólogo y antropólogo, obviamente voy a tener una perspectiva antropológica, un conocimiento que me va a sumar, que me va a permitir una astrología mucho más profunda. Pues si soy economista, administrador de empresa, de pronto voy a poder ir orientado mucho más a través de la astrología a otras personas que están en ese dominio, en esa búsqueda de respuestas para lo profesional, para lo empresarial, para lo económico, ¿no? Un astrólogo no lo puede saber todo, pero entre más, obviamente, riqueza intelectual y conocimiento, apertura de conocimiento acerca de todos los campos de experiencia de la vida, le va a sumar mucho. Elegir un momento para hacer algo, hacer previsiones meteorológicas también, los valores bursátiles, que es la astrología financiera, para sembrar, cultivar, hacer agricultura, estudiar países, determinar tratamientos adecuados y tantas más cosas, nos va a resultar funcional la astrología. No voy a seguir el listado porque las opciones son muchísimas. Bueno, esto básicamente, frente a los aspectos filosóficos los hemos hablado, no hace falta, digamos, desarrollar más al respecto, ¿no? Tenemos una semilla natal, tenemos una semilla que es la carta natal y que alberga la cantidad de potencialidades conscientes e inconscientes que albergamos. A nosotros de hacer el trabajo consciente para poder desplegar esa semilla y exteriorizar toda la energía que alberga para hacerla manifiesta. Y si lo hacemos así, empoderamos el libre albedrío. ¿Mm? Este, em, Ana Emilia, ¿preguntas algo? Yo te contesto en 5 minutos. ¿Listo? Voy a tratar de finalizar con esta pequeña charla informativa y vamos para las preguntas. El lenguaje astrológico y la carta natal. ¿Cómo se aprende? Bueno, a través del lenguaje, aprendiendo qué es el zodiaco, las energías y sus manifestaciones psicológicas y energéticas dentro de los 12 arquetipos zodiacales que van de Aries hasta Piscis, entendiendo la raíz misma del lenguaje astrológico que no es difícil de aprender si uno entiende que es un lenguaje natural. O sea, el zodiaco se compone de ciertos elementos, de ciertas cualidades, ¿m? Y polaridades que va a hacer que, lógicamente, cuando llego a Piscis, no es que tengo que aprender de memoria lo que es, sino entenderé que es un signo de agua mutable con polaridad negativa o femenina, ¿m? Que es subjetivo y que también puedo extraer mucha información de lo que significa el pez, el salmón o la cucha, ¿sí? Y que puedo entender, digamos, toda la energía que representa y de ahí deducir e ir viendo. O sea, es decir, no se aprende necesariamente de memoria, ¿no?
sino practicando, haciendo que sea natural. La astrología es natural, es absolutamente natural. Los planetas, desde la Luna hasta Plutón, incluyendo otros factores, nos van a permitir entender las funciones, los objetos, situaciones, personas y arquetipos que representan. Las casas astrológicas, que son los 12 sectores de la carta natal que representan los escenarios y las vivencias reales de nuestra vida, y los aspectos matemáticos, ¿m? Que vinculan los planetas entre sí y que aprendiendo el lenguaje astrológico y su código de interpretación va a ser muy fácil ir vinculándolos unos con los demás, obteniendo una información clara y precisa. Luego, bueno, eso básicamente es lo que vamos a ir estudiando durante los 5 primeros módulos de formación del diplomado que vamos a iniciar en una semana. Es decir, em, la interpretación del lenguaje astrológico es el primer ciclo de estudio. Y luego vamos a ver especializaciones durante los 5 siguientes módulos que conforman el segundo ciclo de estudio. Previsiones a través de distintas técnicas: revolución solar, profección de 84 años, direcciones simbólicas, primarias, secundarias, tránsitos. Y si bien parece sonar complicado, no lo es. Lo que pasa es que aprender astrología no es difícil si uno utiliza la metodología apropiada. Pero con libros, les puedo garantizar que jamás uno va a lograr hacer un diagnóstico preciso. Astrología horaria y lectiva es otra especialidad astrológica que permite levantar la carta natal de una pregunta, leer el cielo en ese momento para responder una duda, con mucha precisión y asertividad. Relocalización, que permite saber cómo me influencia estar en determinado lugar del planeta. Es decir, si yo nací en Francia, en este caso es cierto para mí, entenderé que cuando estoy en Colombia, en Bogotá, hay una influencia particular que puedo ir leyendo, entendiendo cómo me afecta y cómo se van manifestando determinadas potencialidades propias mías en este lugar. ¿M? Relocalizar el cumpleaños también. Sinastrías, relaciones, y muchas más técnicas, ¿no? Que vamos a ir desarrollando y utilizando para dar al lenguaje astrológico un uso muy práctico, y discriminado en distintas esferas y circunstancias de la vida. Otro factor que me parece importante entender es que podemos levantar cartas de seres humanos, carta natal de una persona, que es lo más común, pero también de grupos, de equipos, de empresas, de negocios, de una mascota. Yo tengo una gata que nació un 13 de febrero de 2013 a las 4 de la mañana. ¿Mm? Es Acuario ascendente Capricornio. Pues eso también se lee. Y les garantizo que dentro de lo que se ve, obviamente, no es que va a encontrar ay, un compañero de camino, tal, pero sí se lee su carta y tiene mucha eficiencia. ¿Mm? Porque también el gato o la mascota o el animal silvestre del cual se trata tiene personalidad. Y también el mundo vegetal, porque todo tiene vida. ¿Mm? Pero también levantar la carta de una vivienda, de un trasteo, de un país, de una organización cualquiera, una comunidad, por ejemplo, muy útil para planificar en astrología electiva la carta de un matrimonio, de determinada alianza o unión, por ejemplo. ¿Mm? ¿Entendido? Bueno, si yo me voy a casar este año, pues elijo el mejor momento para casarme, para que sea un matrimonio próspero, armónico, fluido, gozoso. También para levantar cartas de productos, invenciones o descubrimientos. Puedo perfectamente levantar la carta de descubrimiento de determinada herramienta, ¿no? Para mirar cómo se va a ir desplegando esa herramienta en el tiempo. Objetos, vehículos, material de trabajo. Puedo determinar qué es el mejor momento para comprar un vehículo para que me quede sólido, que me quede funcional, ¿no? Y entenderán que si suena abstracto, no lo es, porque todos tenemos, puedo comprar un Renault Logan, ¿no? Por decir cualquier cosa, 2023, y un compañero va a comprar el mismo Renault Logan 2023 en otro momento, vamos a tener una relación y ese carro se va a comportar de forma muy distinta. Para proyectos también.
y preguntas de todo tipo. Así que bueno, eso básicamente es lo que traté de compartirlos de la forma más sintética y profunda posible al mismo tiempo, que precisamente no es fácil sabiendo que la astrología es tan inmensa e infinita como el universo. Precisamente de eso trata. Un paréntesis breve, digo breve porque, bueno, en la página del CIA van a encontrar toda la información, ¿no? Pero digo breve porque de alguna forma, este, bueno, el diplomado que vamos a iniciar el próximo 15 de abril, vamos a hacer sesiones y clases cada sábado a las 10 de la mañana hora Colombia en vivo vía Zoom. Vamos a tener dentro de la plataforma académica todos los complementos de cada clase, ¿no? Es decir, cada clase nos va a aportar y vamos a beneficiarnos de todos los materiales complementarios de la academia que permiten acceder a la bibliografía, videos, recursos, ¿no? Audiovisuales, información, sección de preguntas y respuestas de todo tipo. Cada página de cada clase tiene su diseño. Cada clase en vivo va a estar grabada y subida a la plataforma para volver a verla tantas veces como sea necesario. Ejemplos y ejercicios prácticos, cuaderno de ejercicio práctico, diapositivas, artículos y libros, ¿m? Tareas, preguntas, dudas, etcétera. Entonces, digamos que la academia que hemos construido, inicialmente el intento era de hacer una academia que sea lo más parecido a una academia presencial. Obviamente nuestra academia es presencial también, está en la región, en el departamento de Boyacá, en Colombia, y también en Francia, en Chambéry. Somos parte de la Federación de los Astrólogos Francófonos y tenemos, digamos, mucho movimiento en esto, ¿no? De hecho, tenemos dos documentales que van a salir pronto, uno que es en español y otro que es en francés, que son, bueno, se los compartiré, dos documentales largos, ¿no? Muy, muy bellos, que hemos elaborado de un año para acá. Entonces estaré feliz de compartírselo. La difusión va a ser absolutamente libre y gratuita. Entonces tenemos bibliografía, horóscopos, artículos, recursos, un módulo de cálculo de la carta natal, un módulo de conciencia, quiz de repaso, módulo de tesis de investigación astrológica, meditaciones, y todo eso lo vamos a ir y seguir desarrollando y seguir enriqueciendo constantemente, porque justamente si lo hemos llamado Centro de Estudio e Investigación Astrológico, es porque se nos hace absolutamente fundamental que la astrología tenga que ser y seguir creciendo. Por eso tenemos que estudiar e investigarla. Nadie en el campo de la astrología pueda pretender que lo sabe todo. Y yo creo que eso, como hemos dicho anteriormente, aplica para todos los campos de conocimiento. Entonces iniciamos el 15 de abril. Básicamente la estructura formativa es la siguiente. Tenemos un diplomado, tenemos dos ciclos. Cada ciclo consta de 5 módulos, un total de 10 módulos. Y cada módulo consta de 6 clases de estudio. Entonces, primer módulo, tenemos 6 semanas de curso, un receso intermodular y seguimos con el módulo 2, otras 6 clases y así sucesivamente. ¿Mm? Básicamente, el costo de cada módulo es de $100. Las clases duran de 2 a 3 horas y como lo hemos dicho, va a estar constantemente puesto en la plataforma académica para poder seguir viéndolas. Es importante entender también que particularidad de nuestra academia es justamente, les voy a decir, obstinarnos a hacer las clases en vivo porque se nos hace absolutamente fundamental que las personas puedan beneficiarse de un aprendizaje con el cual puedan entender e interpretar astrología en relación a su propia carta natal, de forma que vamos a ir viendo espontáneamente, de forma natural, que es muy funcional la astrología y voy a poder ir creciendo y desarrollándome en la medida que voy aprendiendo astrología. Se me hace que es el ingrediente absolutamente clave para hacer bajar la información astrológica y el conocimiento astrológico hacia el ser humano y hacerlo más práctico, profundo y sensorial. ¿Mm? Es un ingrediente fundamental para el aprendizaje y para formarse como astrólogo profesional, ¿m? O como astrólogo que va a utilizar todos esos conocimientos para sí mismos y para beneficiar
a todos los seres cercanos de ese conocimiento. Realmente es un instrumento capaz de revolucionar nuestra vida y de enriquecerla infinitamente. Eso básicamente les cuento. Así que bueno, si tienen preguntas sobre el diplomado lo pueden hacer. Si tienen preguntas ahora sobre lo que hemos dicho, también las pueden hacer. Voy a ir en orden ahí frente a lo que se ha comentado y luego pasamos y abrimos el micrófono a la palabra y pueden ir preguntando. Estoy al servicio de todos. Ana Milena preguntaba, ¿la carta se puede generar a futuro? Ejemplo, a diciembre de 2024 se puede generar, ¿correcto? ¿O tiene algún limitante o reglas en el tiempo? No, no tiene ninguna limitación porque tenemos, gracias a los cálculos matemáticos y astronómicos, claridad sobre la posición que van a tener los astros en diciembre de 2024. Y a eso, a generar una carta futura, llamamos astrología electiva. La astrología electiva es aquella rama de la astrología que nos permite optimizar algo dándole un nacimiento en una fecha que hemos elegido para tener la carta natal de ese proyecto que sea la más consolidada, coherente y positiva posible. Dicho de otra forma, si Ana Milena quiere comprar un apartamento en diciembre de 2024, ¿m? Y está ahorrando todo el año para eso. Bueno, inicialmente podemos mirar su carta a ver si sería un buen momento para, en relación a ella y sus proyectos para hacerlo en diciembre de 2024. Pero ella me dice, listo, voy a comprar ese apartamento y quiero que me saques la carta natal más favorable para que cuando yo ingrese con las llaves por primera vez en ese apartamento, esa carta natal de mi apartamento quede súper bien. Perfecto. Vamos a cuadrar con anticipación la mejor carta. Ojo, una carta perfecta no existe porque las tensiones son necesarias para desarrollarnos y crecer. Una carta perfecta no existe en el sentido de que si hay aspectos fundamentalmente satisfactorios, que son azules, los rojos liberan tensiones y factores de crecimiento. ¿M? Pero puedo optimizar a través de la astrología electiva esa carta para que resuene de la forma más positiva de acuerdo con los objetivos de la persona. Y eso resulta obviamente muy, muy interesante. ¿M? Entonces, a diciembre de 2024, claro que sí podemos generar la carta y leerla y en función de lo necesario. No hay ningún tipo de limitación en el tiempo. Gabriela pregunta, metodología de estudios, lecturas, trabajos, etcétera. Bueno, la metodología es la que se ve básicamente, la describe completamente ahí en la página del diplomado, ¿no? Es decir, vamos a tener clases en vivo. Eso es lo fundamental. ¿M? Asistir en lo posible, sino posteriormente las preguntas, de todas formas, siempre van a ser respondidas porque vamos a abrir un grupo de WhatsApp dentro del cual todos los participantes pueden interactuar y preguntar en todo momento. Y yo estoy siempre muy atento a responder las dudas de cada quien. Vamos a tener ejercicios prácticos, algunos cuadernos prácticos para los primeros módulos, ejercicios y tareas que las personas tienen que hacer. Es importante, pero yo no voy a estar verificando. Vamos a corregirlas, por supuesto, juntos y de forma autodidacta en algunas oportunidades, pero creo que cada quien que integra un aprendizaje astrológico lo hace para sí mismo. No trata de que yo vaya a verificar que ustedes estén haciendo las tareas porque ustedes son grandes, son adultos y de alguna forma se enriquecen de ese aprendizaje para sí mismos y para su profesión o para sus proyectos. Pero sí lo que voy a ir haciendo es que para obtener el certificado del primer ciclo y el diplomado del segundo, se tiene que hacer una tesis. No es algo muy complejo, pero una investigación. ¿Sí? Básicamente. Dentro de la estructura metodológica, vamos aprendiendo, ¿no? A leer, a descifrar ese lenguaje y aplicarlo a la interpretación de la carta de los participantes. Las diapositivas, los materiales complementarios lo pueden descargar. Se aconseja descargar ciertos libros. Tenemos un manual básico y luego otros artículos más específicos. Hay videos que van fortaleciendo e implementando conocimiento. O sea, tienen todos los materiales para poder realmente desarrollar un profundo conocimiento de astrológico y volverse auténticos profesionales en la materia. Esto yo lo he dispuesto para ustedes. Ahora es a cada quien de hacer esfuerzo para que sea así. ¿Mm?
la asesoría permanente, y el grupo WhatsApp y el análisis de las cartas. Básicamente esa es nuestra metodología, ¿no? Em, una pregunta de Sergio. Si la astrología es sagrada y ancestral, como dijo, también se usa o se usó en las culturas antiguas y por qué no lo conocemos las personas o cuál fue el medio para que aquello no se dé. Ta- A ver si entiendo bien tu pregunta, Sergio. ¿Te refieres a que por qué en las culturas antiguas se ha utilizado la astrología y nosotros no las conocemos actualmente? ¿Esa es tu pregunta, Sergio? ¿Por qué no hemos desarrollado y conocido la astrología de las culturas antiguas? Parece que sí. De acuerdo. Bien. Es una pregunta extensa. Te voy a decir lo que pienso, ¿no? Mi forma de ver las cosas es propia de mí. Nadie detiene una verdad, sino que es mi punto de vista. Cada civilización antigua, ancestral, ¿no? Cada cultura antigua, ancestral tenía su propia forma de hacer astrología, sus propios conocimientos de la astrología. La sabiduría ancestral del planeta llega a ser una sola. De alguna forma, la sabiduría ancestral, que se trate de una forma tolteca de ver las cosas, o de una forma socrática, o de una forma taotista, llegamos a lo mismo. La diferencia es que cada sabiduría ancestral se ha ido materializando y desarrollando en relación a la cultura precisamente de la cual se trata. Y desafortunadamente, muchísimas culturas ancestrales en el momento de la colonización fueron absolutamente prohibidas de hacer sus prácticas y de exponer sus conocimientos, porque el colonizador occidental precisamente llegó con la soberbia, vamos a decir, destructiva, que ha hecho que tenía que reducir las poblaciones que iba colonizando a un nivel intelectual, material, arquitectural, matemático y demás inferior. Entonces hay muchos conocimientos que se han ido perdiendo porque la soberbia, el ego del colonizador occidental ha ido erradicando y destruyendo esos conocimientos. Otros sobrevivieron, por ejemplo, la astrología tolteca, ¿m? O más llamada azteca, a través del Tonalamatl, va a ir descifrando su propia forma de ver y de integrar y conocer el ser humano. La astrología china tiene otra forma de leer, ¿m? Propia de la cultura oriental. La astrología hindú es diferente, es muy occidental, pero tienen sus particularidades también, porque la cultura es distinta. Entonces, la astrología se adapta a la cultura, por supuesto. ¿Por qué? Porque no puedo leer la casa 7 de un hindú como la casa 7 de una persona que vive en Colombia. Porque un hindú, muchas veces, una mujer hindú, no va a tener elección sobre su pareja, sino que le va a tocar casarse con determinado tipo de pareja. Entonces, obviamente esa lectura va a ser propia de la astrología védica, ¿no? O hindú. Y tiene sus particularidades ancestrales, que precisamente son védicas. ¿M? La astrología tibetana, que es profundamente médica, ¿m? O esotérica. La astrología, cada astrología va a tener su propia forma de adaptarse a la cultura de la cual se trata. Hoy día la astrología occidental, que de alguna forma manejamos, es la más usada. ¿Por qué? Porque hubo una occidentalización del planeta a través de la colonización, desafortunadamente. Y se ha ido perdiendo muchísimos conocimientos astrológicos de etnias y sabidurías ancestrales. ¿Mm? Y de alguna forma, pues podemos reconocer también que la que más se ha ido desarrollando debido a justamente a la complejidad del ser humano occidental es la astrología occidental. Es decir, el Tonalamat, que es la lectura del Tonal Powali, que es el calendario azteca, obviamente se va a ir orientando hacia lo que ellos era importante, el desarrollo espiritual, la naturaleza del ser, ¿sí? Y ellos no eran tan complejos mentalmente y psicológicamente, sea para bien o para mal, no nos importa esto, sino no era tan complejo como la del ser humano occidental moderno, cuya vida muchas veces es un laberinto, ¿no? Entonces a eso hago referencia. Hay unas que se perdieron
Otras sobrevivirían, pero ya no están adaptadas al ser humano moderno. ¿De acuerdo? Espero haber podido responder de la forma más precisa a tu pregunta. Bueno, realmente una pregunta correcta no da una respuesta puntual, sino levanta muchas más preguntas, ¿no? Pero bueno, Gabriela, que pregunta si es posible cambiar el día de la clase de sábado o domingo. Desafortunadamente no. Porque sí, yo entiendo que de pronto por algunas razones propias tuyas quisiera que las clases se hagan el domingo, pero si las pongo el domingo para otros van a ser difícil. Yo elegí precisamente los sábados por razones personales, porque se adapta muy bien a, a mi calendario, básicamente. ¿Mm? Entonces no puedo mover las clases al domingo, aunque tendremos prácticas astrológicas complementarias abiertas a todos, estudiantes y no estudiantes, los domingos. Hasta el momento, una vez al mes, hacíamos una sesión de práctica astrológica abierta a todo el mundo, que tenía como finalidad abrir el conocimiento astrológico, permitir a cada quien hacer observaciones, a los estudiantes practicar y a las personas que no son estudiantes ir viendo qué es la astrología, preguntar sobre la misma. Estas clases las hacíamos los segundos sábados de cada mes a las 10 de la mañana. Ahora las haremos los segundos domingos de cada mes a las 10 de la mañana. Y es un espacio precisamente de práctica astrológica. Estas clases, una vez al mes, sí estarán abiertas. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? ¿Alguna duda residual? Obviamente he hablado de muchas cosas, de todas formas, si hay personas que quieren volver a escuchar la conferencia, la voy a subir en YouTube en estos días, así que también la podrán ver nuevamente y preguntar como comentario, estaré atento de poder responderlos. Nada más que pues en una semana empezamos el diplomado, los que están interesados pues es momento de acercarse, ¿no? Y bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar la conferencia y agradeciendo a cada uno de ustedes por haber venido, por haberme escuchado y por haberse escuchado. Así que, ¿no hay más preguntas? Sergio, es decir, con el diplomado sale uno como astrólogo en la materia occidental, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, es astrología occidental. Claro que dentro de la misma astrología occidental hay muchas ramas de la astrología, transpersonal, condicionalista, astrología humanista, la escuela de Den Rudier, la astropsicología, método Uber, que usan em, bueno, que es una rama particular. Todo esto, pues de alguna forma, sí, hay muchas ramas, pero sí, la astrología que manejo es occidental. Como hemos dicho, es transpersonal porque es profunda, pero aplica en todos los campos de conocimiento de la astrología. No debemos reducir la astrología a ser un solo enfoque, sino la globalidad, para que cada uno haga con la astrología lo que justamente desea. ¿M? Y sí, sale como astrólogo formado en el CIA. ¿M? Yo soy el único profesor, precisamente porque mi compromiso es absoluto y, y bueno, hasta el momento no hemos integrado otros profesores, ¿sí? Dicto todas las clases, soy yo que voy a dictar todas las clases, no habrá más intervenantes, ¿sí? Lo que sí hacemos a veces es algunos seminarios, ya sean presenciales o virtuales, con otros profesores, pero ahí sí la información la probemos y tal. Por ejemplo, tengo un compañero que hace formaciones de astronomía para astrólogos y él está en Argentina y también interactúa dentro de la academia, pero es aparte. Diplomado, yo voy a ser el único profesor y yo voy a dar todas las clases. Dana, una pregunta. ¿Por qué a veces uno se siente más identificado con el ascendente y con el signo solar? Justamente porque hay una polarización energética dentro de la carta. O sea, tú tienes tu signo solar, es decir, la posición donde se encuentra tu sol. Y tú puedes ser, por ejemplo, sol en cáncer, ¿no? Y te identificas mucho más con tu ascendente, que puede ser, por ejemplo, ascendente, bueno, vamos a decir Leo, ¿sí? Finalmente no te identificas mucho como una persona insegura, más hogareña y demás, sino mucho más extrovertida, con capacidad de acción, mucha energía y demás. Lo hago rápido, ¿no? No extenderme tanto. Y tú te identificas más con Leo, ¿por qué? Por muchas razones.
por todo justamente la configuración de tu carta. Puede ser porque tienes una cuadratura sol y lunar. ¿M? Puede ser perfectamente porque la cantidad de elementos en tu carta es mucho más fuego porque tienes varios planetas en Sagitario y otros cuantos en Aries. Entonces tienes mucho fuego en tu carta y tu ascendente naturalmente va a ir incorporando mucho más fácilmente la energía leonina, fuego, que la de agua canceriana. Pero igual vas a tener unas características muy profundas de tu signo solar, porque es lo que eres también. ¿M? Uno no es solo su signo solar, uno tampoco es solo su ascendente, uno es toda su carta natal. Y precisamente por eso a veces uno se identifica con un signo más predominante que tampoco tiene que ser solar o ascendente. ¿M? Porque uno es la totalidad de la carta y la carta tiene mucha información. O sea, yo puedo identificarme con el sol en Aries, pero igual también voy a tener cuadratura Luna-Saturno. Eso va a implicar otras cosas, ¿sí? Va a implicar una rigidez emocional muy profunda inicialmente. Va a implicar muchas cosas que, bueno, no voy a definir ahora mismo, pero que van a levantar retos y que hacen parte de mí. Toda la carta hace parte de mí. Entonces, cuando nosotros decimos si eres Aries, si eres así, 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 claro, es válido que hay ciertas características arianas que uno va a tener por tener Sol en Aries. Pero es reduccionismo astrológico, porque toda la carta es extremadamente rica en información y podemos beneficiarnos de un diagnóstico mucho más profundo que un solo Sol en Aries. Precisamente en eso las personas se equivocan muchísimo. Precisamente un terapeuta que vi que día que, bueno, antes de su terapia, decía, bueno, tú eres Leo, eres así. Y yo, obviamente, como astrólogo, pues, no diciéndole nada, porque no soy nadie para decir nada a otros, ¿no? Pero sabiendo que es reduccionismo, que él mismo se equivoca, porque nadie es Leo. Uno puede ser Leo con trígono Sol-Júpiter y cuadratura Sol-Saturno y ascendente Acuario con la Luna en casa 2, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno es. Y por eso la única forma de poder realmente aplicar la astrología es aprendiéndola, porque la cantidad de conocimientos adentro es muy rica, es muy compleja y muy, muy, muy benéfica conocerla. ¿Mm? Bien, con mucho gusto, Dana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que es la hora de cerrar la sesión para que, ¿no? A ver, Sergio pregunta, ¿se podría considerar la carta natal como un amuleto de esa persona? No creo. La función de un amuleto o de un talismán, bueno, cada uno tiene sus particularidades, pero es la protección. La carta natal no es un elemento de protección o un elemento ritualístico como tal, ¿no? Que se pueda trabajar con la carta natal para elaborar amuletos, claro que sí, se tiene que hacer, pero la carta natal no es un amuleto, es un mapa energético de la persona. Ana Milena, ¿hay otras formas de leer la carta aparte de Peinastro o todo es con software? Claro, tú puedes hacerlo manual, con efemérides, pero te toma mucho tiempo calcular una carta y dibujarla. Yo no uso solo el Peinastro, uso otros programas como el SolarFire, como el Meridian, ¿sí? El Meridian que permite pues otras funcionalidades, cada programa tiene sus funcionalidades, ¿sí? Como por ejemplo tener pues el módulo de astrocartografía y demás. Cada software, cada programa de astrología va a tener sus propias facilidades y va a ser positivo utilizarlo en algún otro contexto. El peinastro lo uso mucho porque con fines didácticas y porque me acostumbre a su uso. Por ejemplo, me gusta poder dibujar, señalar, jugar, seleccionar los aspectos precisos y puntuales que necesito resaltar. Entonces es un programa muy práctico, muy, muy agradable para mí de utilizar, pero hay otros que se van complementando. Cada quien puede elegir el programa que quiere. Nosotros tenemos obviamente con Jairo, un, un acuerdo, entonces pues las personas que quieren adquirirlo lo pueden adquirir como más económicos y es bien porque como yo lo uso, pues aprenden más fácilmente a través de ese programa, pero no es en absoluto una obligación de utilizar ese programa. ¿Mm?
Con gusto, Ana Milena. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nada más me queda por enviarles a todos un gran abrazo, que disfruten el resto del domingo, que tengan buen almuerzo y buen provecho y de toda forma, cualquier pregunta o duda ya sabrán cómo comunicarse conmigo. Así que muchas gracias por permitirme pues estar aquí con ustedes. Un abrazo, un buen día y hasta muy pronto. Que tengan un bellísimo día. Cuídense mucho. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Batis. Gracias. Gracias a todos ustedes. Un buen día.